Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Conversemos de Economía, espacio de podcast de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, APECO. En esta oportunidad contamos con la presencia del reconocido economista Víctor Fuentes Campos, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía y quien actualmente lidera diferentes proyectos dentro del IPE, entre los cuales se encuentra el Índice de Competitividad Regional INCORE. Víctor, buenos días. Es un placer poder contar con tu presencia el día de hoy y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Gerardo, buenos días. Qué gusto poder compartir con más estudiantes de economía a lo largo y ancho del país. Este conversatorio, más que nada vamos a estar tocando un poco lo que son las políticas públicas, ¿no? A lo largo de nuestra vida hemos podido escuchar alguna vez sobre políticas públicas, sin embargo, muchas veces no entendemos en qué consiste o a qué se refiere exactamente, ¿no? Gracias, Gerardo. Una política pública intenta, digamos, intenta resolver un problema, ¿no? O idealmente así debería ser, ¿no? Digamos, que puede ser de diferentes tipos, ¿no? Puede ser algo mucho más concreto, ¿no? Como por ejemplo un problema de seguridad ciudadana. Es algo más difícil, digamos, de verse materializado, ¿no? Como por ejemplo el problema de deuda pública, ¿no? Es decir, que el Estado esté muy endeudado y por lo tanto se tienen que tomar acciones para corregir esa situación. Una política pública en general intenta corregir un problema, intenta mejorar al fin y al cabo el bienestar de la población. Puede ocurrir en diferentes sectores económicos, puede ocurrir en más de uno, puede ocurrir para todos, ¿no? Pero al mismo tiempo puede darse, por ejemplo, en un momento en el tiempo para un punto específico, es decir, queremos una política pública para resolver un problema a causa de cada uno del niño, ¿no? Digamos que tiene principio y final, o también podemos tener una política pública que perdure en el tiempo, ¿no? De manera intencional o no intencional. Por ejemplo, una política pública como las exoneraciones tributarias, es decir, que algunos sectores, por ejemplo, no pagan todos los impuestos que pagan el resto de sectores. Por ejemplo, el transporte urbano está exonerado del impuesto general a las ventas. Empezó como una política pública temporal, ¿no? Y de a poco se ha convertido casi como una política pública permanente, ¿no? Por tanto, una política pública es precisamente lograr responder esa pregunta, ¿no? Es decir, primero si se está finalmente resolviendo un problema o no, si estamos entendiendo bien el problema, si estamos analizando correctamente el problema, ¿no? Y por último, si estamos tomando la decisión más eficiente entre las alternativas posibles. Correcto, Víctor. Y justamente en base a lo que mencionan, ¿no? La importancia de poder delimitar exactamente la problemática y poder tomar una acción correspondiente. Entonces, en base a eso, acerca de las políticas públicas, ¿qué criterios se tendrían que tomar en cuenta para poder integrarla a lo que son los planes, presupuestos, programas y proyectos, ¿no? Y cuáles son los tipos de limitaciones también que se tienen que tomar en cuenta para poder formular las políticas públicas? Quizás una política pública mal diseñada, en lugar de atender el problema, está atendiendo los síntomas, ¿no? Como si fuera un parte médico, ¿no? En la medida en que no atendamos el problema de fondo, ¿no? Los síntomas, digamos, podemos apagar un síntoma, pero pueden aparecer otros por ahí, ¿no? Entonces, hay que tener claro qué cosa, digamos, cuál es el problema subyacente, cuál es el problema de fondo, ¿no? Y tener claro, digamos, por ejemplo, por dónde ya se ha avanzado y por lo tanto no vale la pena seguir intentando, por dónde no se ha intentado y por lo tanto es importante afianzar la marcha, ¿no? Es ser sostenible fiscalmente, es decir, que tiene que poder pagarse en el tiempo, ¿no? Tiene que tener claro de dónde se va a financiar, con qué recursos se van a pagar, ¿no? Y que eso no genere un hueco fiscal que a la postre se convierta en un déficit, ¿no? Es ser Víctor, y muy importante lo que mencionas, para el desarrollo de justamente estas políticas públicas que lo que buscan es ayudar a la población por parte del gobierno, es importante también que sean eficientes, pero sobre todo que sean sostenibles en el tiempo, que no sean solamente momentáneas, como tú dices, para solucionar un síntoma, sino que se determine bien la problemática para solucionar la causa que está justamente generando esta incomodidad o este malestar a la población, ¿no? Pero bueno, ya entrando un poco a lo que nos afecta actualmente como país, retomando un poco en una entrevista que tuviste con el canal N, mencionabas que el nivel de pobreza ha menguado en casi un 60%, perdón, que era casi 60% en el 2004 y ahora pasó a ser un 20% en el 2019, ¿no? Durante estos 15 años se redujo aproximadamente 40%.
De igual manera, en dicha entrevista se atribuye tal logro a lo que es el crecimiento económico. Ahora, con la proyección que ha hecho hace unos días el MEF a un crecimiento económico que para muchos es optimista, de solo un 1,1% para este 2023, y que inclusive expertos y analistas, como también por ejemplo creo recordar el IPE, propuso que solamente habría un crecimiento de 0,8%. ¿Qué podemos esperar con respecto a los niveles de pobreza? ¿Se podría dar un aumento de estos niveles de pobreza por este bajo crecimiento? Retomando. Hay que empezar reconociendo algunos hechos, ¿no? Podemos discutir hacia adelante algunos factores, más o menos, pero hacia atrás creo que es importante tener claro facts, ¿no? El crecimiento económico de las últimas décadas ha sido inclusivo, ¿no? Y ha sido inclusivo para Perú, pero también ha sido inclusivo para el resto de regiones, ¿no? Para todas las regiones. Y este crecimiento económico inclusivo significa que hemos registrado un incremento del PBI sostenido, ¿no? Junto con una reducción bastante clara de la pobreza y también de la desigualdad, ¿no? Esta reducción de la pobreza, como vienes diciendo, en el promedio, Perú ha pasado de 60% a casi 20% en el 2019, ¿no? Obviamente la pandemia fue un masazo y estos problemas estructurales que tenemos, como por ejemplo el alto nivel de informalidad, contribuyó significativamente a este retroceso en el avance en la disminución de la informalidad. ¿No? Es un hecho de que sí han habido avances importantes, ¿no? Negarlo es obtuso. Em, Estos avances otra vez se han dado para el promedio nacional, pero también se han dado para el conjunto de regiones, para todas las regiones, ¿no? Obviamente con sus matices, pero es un hecho para todas. Ahora, si en la medida en que generamos más y mejores empleos y por lo tanto reducimos pobreza, ¿no? Cuando el crecimiento no se da o es muy bajo, ¿no? No se generan empleos y mejores salarios, ¿no? No se generan tantos mejores empleos y salarios y por lo tanto las probabilidades de reducir la pobreza también bajan, ¿no? El MEF espera un crecimiento de 1,1%, ¿no? Como bien mencionas. Nosotros creemos que es una estimación optimista, ¿no? Con algún sesgo optimista, ¿no? Digamos, en la medida en que espera una recuperación un poco más rápida el segundo semestre que nosotros creemos que no se va a dar. Nosotros esperamos una caída un poco más pegada al 4%, el MEF lo tiene mucho más pegado al 0%, ¿no? Esa diferencia en que nosotros nos vemos más negativo que el MEF tiene que ver con que esa recuperación de la confianza es lenta, viene siendo lenta, ¿no? Y eso va a significar que los proyectos de inversión mineros, por ejemplo, pero también los no mineros, grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Grandes proyectos inmobiliarios, no van a empezar con la rapidez que se espera, ¿no? Y esto, digamos, tiene que ver con diferentes factores. Por una parte tiene que ver, por supuesto, con esta pérdida de la confianza empresarial, ¿no? Los empresarios, y acá no nos referimos a empresarios grandes, sino pequeños, medianos y grandes, del conjunto de empresarios, ¿no? Ven mucha incertidumbre, ¿no? Al pensar en Perú. Esa confianza significa que se retrasan las decisiones de inversión, ¿no? Y por lo tanto, digamos, eso también termina afectando, disculpas, eso también termina afectando la evolución de la inversión en lo que queda del año, ¿no? Otro aspecto importante han sido los conflictos sociales, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso minero, era normal que termine afectando una operación de, bueno, mala entre comillas, ¿no? Que termine afectando un proceso de inversión minero, ¿no? Digamos, era uno de los riesgos con los que se lidiaba. Eh, Desde la pandemia y mucho más notoriamente desde el 2021, los conflictos sociales también han empezado a paralizar proyectos en operación, proyectos en producción. Y eso le agrega una cuota más de incertidumbre a los proyectos mineros, ¿no? Por lo tanto, es decir, no basta solamente tener buenas condiciones internacionales en términos de precios de los minerales, buenas condiciones macroeconómicas, un marco legal que se ha complejizado muchísimo, pero digamos, en la medida en que el aspecto externo es lo suficientemente bueno, uno se puede embarcar en ese tipo de aventuras, sino que además ahora uno tiene que contemplar un riesgo extra, ¿no? Cuando el crecimiento no se da o es muy bajo, ¿no? No se generan empleos y mejores salarios, ¿no? No se generan tantos mejores empleos y salarios y por lo tanto las probabilidades de reducir la pobreza también bajan.
¿no? Correcto, y justamente también como lo mencionas, los fenómenos climáticos que nos afectan ahora, lo que es el fenómeno del niño, también puede poner un poco en riesgo si es que no se toman las acciones adecuadas para el próximo año también el crecimiento económico, ¿correcto? También cómo va a influir esto en la tasa de pobreza. Correcto, correcto, eso es cierto. El 2023 está, buena parte está jugado, ¿no? Ya justo ayer acabamos de cerrar agosto. Por delante nos quedan 4 meses de 2023, ¿no? De septiembre a diciembre. Es difícil tratar de meter en 4 meses lo que no se ha avanzado en los 8 primeros, ¿no? Sí, justo creo que es algo Entonces, que veíamos también con el tema de la prevención, ¿no? Que se decía que solamente la Contraloría había detectado una ejecución de menos del 10% del dinero presupuestado justamente para afrontar lo que es el fenómeno del niño, ¿no? No podemos correr correcto. 4 meses lo que no hemos hecho en el resto del año, justamente como lo mencionas. Continuando un poco y dejando de lado el tema del crecimiento económico, que ya de por sí también es un poco deprimente, vamos a pasar con otro de los grandes problemas que también nos afecta como país, que es justamente el hecho de la informalidad, ¿no? Tomando también las entrevistas que has brindado, ¿no? En una entrevista en Radar Económico, se menciona que el Perú tiene una tasa de informalidad del 75%, que es un caso severo que ya supera casi 15 puntos el nivel que debería tener para los ingresos per cápita que registra el Perú, ¿no? Entonces, se considera que reducir la informalidad en el Perú tiene un efecto significativo sobre la pobreza monetaria, pero de igual manera hemos tenido en el mensaje de la Nación, durante el mensaje de la Nación de la presidenta Dina Boluarte, comentó en su extenso discurso que espera pronto poder anunciar un incremento de la remuneración mínima vital. La experiencia nos muestra que el aumento de la remuneración mínima vital siempre ha sido visto desde un punto de vista político populista, ¿no? Más que una mirada técnica que se le da a este incremento de la remuneración mínima vital. Te pregunto, Víctor, ¿es momento para sugerir un aumento en la remuneración mínima vital actualmente? Considerando la gran informalidad que existe en el país, ¿tendría los beneficios que se espera este aumento de la remuneración? Sí, somos un país muy informal, ¿no? De los países más informales del mundo, y eso va a tener efectos bastante significativos sobre el mercado laboral, ¿no? Los últimos 14 incrementos, 12 se han dado políticos bastante álgidos, ¿no? Ya sea porque eran época de elecciones o porque la popularidad presidencial era bastante baja. En general sí ha tenido más un componente más político que técnico, pero en el fondo, si uno se pregunta si es momento para subir el salario mínimo, es probable que la respuesta siempre sea no es un buen momento, no importa el momento, ¿no? Esto significa que ¿cuál es el objetivo del salario mínimo? El salario mínimo trata de empujar los salarios de los trabajadores menos calificados. Es decir, esta forma de pensar en el salario mínimo de Miguel Jaramillo, ¿no? El salario mínimo busca resolver un problema que es empujar los ingresos de los trabajadores menos calificados, ¿no? El problema es que los 3/4 de la población son informales, ¿no? Entonces, cuando empujamos el salario mínimo hacia adelante, no estamos beneficiando a que esos trabajadores menos calificados están en los 3/4 que son informales, no en el 25% de los formales. El efecto final termina beneficiando al 25%, es más, a una parte del 25%, y no al 75% que son informales. Entonces, el salario mínimo en el Perú no está respondiendo a ese objetivo que debería de buscar cumplir, ¿no? Eh, Precisamente porque el mercado laboral es muy informal, ¿no? Y por lo tanto, uno podría preguntarse si incluso el salario mínimo actual es muy alto. Quizás cabe la posibilidad de que el salario mínimo esté en un nivel, fluye de la formalidad a una parte importante del sector informal, ¿no? Si uno mira los indicadores salarios, la distribución de los salarios, ya sea por sectores o por regiones, se va a encontrar con que el salario mínimo está en un nivel bastante alto para la distribución de las curvas de salarios, ¿no? Es decir, eh, eh, probablemente tiene un nivel muy alto para algunos sectores o para algunas regiones, ¿no? Entonces, en Huancavelica, por ejemplo, más del 90% del empleo es informal, ¿no? Y por lo tanto, para ese 90% no tiene ningún sentido la discusión tan álgida que se da sobre el salario mínimo, ¿no? Y en realidad sobre el resto de reformas laborales. Teniendo este marco como referencia, los incrementos en la RMB, ¿no? En la remuneración mínima vital, pues tienen efectos limitados, ¿no? Ha habido mucha más evidencia para Perú, ¿no? Contundente que indica que no tiene un efecto sobre los trabajadores formales,
no tiene un efecto positivo sobre los trabajadores informales, ¿no? Sino que más bien abre el espacio para que se pierdan empleos formales, se incrementen los empleos informales, ¿no? Cuando esto nos lleva a pensar que cuando analicemos una política pública, ¿no? Por ejemplo, el caso de los salarios bajos, ¿no? Uno tiene que tener claro a quiénes se busca beneficiar, cuáles son los problemas, no terminar con medidas que probablemente terminen perjudicando a los menos vulnerables. Y en este caso, ¿quiénes son los menos vulnerables? Hay dos grandes grupos, ¿no? El primer grupo son de los trabajadores que están empleados en empresas pequeñas, ¿no? Empresas de menor tamaño, ¿no? Y son formales, ¿no? Con ese incremento pasen a contratos informales, es decir, no van a perder el empleo, ¿no? Simplemente van a pasar a contratos informales, ¿no? Y por lo tanto se les está perjudicando. Y por otra parte, el otro grupo de los perjudicados también son estas empresas pequeñas que a pasar a la informalidad en el aspecto laboral, ¿no? Y eso normalmente también está ligado a una menor productividad, ¿no? Digamos, es difícil pedirle a un trabajador que digamos, sea mucho más productivo si no se le está pagando todo lo que se debería. No te pierdas la segunda parte de este episodio de Conversemos de Economía. Continuamos con la enriquecedora entrevista con Víctor Fuentes Campos, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. Exploramos la importancia crítica de la evaluación de políticas públicas y cómo estas influyen en el crecimiento del país. Suscríbete ahora mismo para recibir notificaciones cuando esté disponible. Hasta el próximo episodio.